Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha buscado respuestas a las preguntas más fundamentales. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Lo que no sabemos, o lo que hemos sido programados para no ver, es que todas estas preguntas han sido cuidadosamente manipuladas. Nuestra realidad no es lo que parece. Durante siglos, las civilizaciones han sido guiadas por manos invisibles que operan desde las sombras. No hablamos de élites políticas, ni de gobiernos corruptos, ni siquiera de sociedades secretas. Lo que nos controla es más profundo y mucho más peligroso. Entidades interdimensionales conocidas como los títeres de la realidad. Estas entidades no son visibles para el ojo humano, no se comunican en formas que podamos entender. Ellos operan fuera de nuestras dimensiones, manipulando la realidad desde planos que nuestra mente apenas puede concebir. Los títeres no necesitan control físico, su dominio se extiende a través de la percepción misma. Ellos deciden lo que ves, lo que sientes, lo que entiendes como verdad. Todo lo que creemos saber está influenciado por ellos. El siguiente relato se basa en los descubrimientos de Alexander Krasnikov, un físico cuántico ruso que accidentalmente tropezó con este oscuro secreto y que, desde entonces, dedicó su vida a desvelar lo que realmente gobierna nuestro mundo. Alexander Krasnikov era un científico brillante, profesor en la Universidad Estatal de San Petersburgo, con una sólida reputación en el campo de la física cuántica. Para él, el universo era un gran enigma lleno de posibilidades y leyes naturales esperando ser descifradas. Pero, como tantos otros científicos, Alexander nunca había cuestionado la naturaleza fundamental de la realidad que lo rodeaba. Estaba atrapado en el mismo velo que envolvía a toda la humanidad. Un día, mientras trabajaba en una investigación sobre las fluctuaciones cuánticas y su relación con el espacio-tiempo, Alexander comenzó a notar pequeños fallos en el mundo que lo rodeaba. Primero fueron detalles menores, una conversación que se repetía idénticamente entre personas distintas, sombras que parecían moverse, aunque no había viento ni fuente de luz alterada. Al principio pensó que estaba sufriendo de fatiga, producto de su carga laboral, pero pronto las anomalías comenzaron a ser más frecuentes. Una tarde, mientras caminaba por una calle cerca de su casa, notó algo que lo inquietó profundamente. Una mujer cruzaba la calle, levantaba la mano para saludar a alguien al otro lado y luego desaparecía por completo. No hubo ninguna transición, ni rastro de su presencia, como si nunca hubiera estado allí. Alexander se detuvo en seco. Su mente luchaba por racionalizar lo que había visto, pero no podía. En ese momento algo se rompió en su mente. Había empezado a ver a través de la ilusión. Esto fue solo el comienzo. Pronto, Alexander comenzó a notar más y más fallos. La gente repetía los mismos gestos, las mismas palabras, como si fueran actores en una obra de teatro mal ensayada. Y entonces, una noche, mientras estaba en su oficina, algo más aterrador ocurrió. Vio, por primera vez, una figura en las sombras, observándolo. No era humana. Sus proporciones eran vagamente antropomorfas, pero fluctuaban, como si su forma no pudiera ser contenida en la realidad de Alexander. Los títeres lo habían notado. Perturbado por lo que estaba experimentando, Alexander comenzó a investigar en archivos académicos y foros en la red profunda. Lo que encontró fue un nombre que surgía repetidamente entre documentos oscuros y conspiraciones olvidadas: Sergei Markov. Markov había sido un renombrado físico en los años 80, antes de desaparecer misteriosamente. Según algunos rumores, Markov había trabajado en un proyecto gubernamental clasificado conocido como Proyecto Orfeo.
cuyo objetivo era explorar los límites de la realidad y los planos interdimensionales. La mayoría de la información sobre este proyecto había sido eliminada de los registros oficiales, pero Alexander consiguió rastrear algunos detalles que sugerían que Markov había hecho un descubrimiento catastrófico, algo que había llevado a su desaparición. Desesperado por respuestas, Alexander comenzó a buscar a Markov en los rincones más oscuros de la web, contactando con individuos que afirmaban haber trabajado con él. Después de semanas de búsqueda, finalmente logró encontrarlo. Sergei Markov había sobrevivido, pero se encontraba viviendo en el anonimato, aislado del mundo y aterrorizado de lo que había descubierto. Markov accedió a reunirse con Alexander en un lugar remoto, lejos de cualquier posible vigilancia. Durante su encuentro, Markov, ahora un hombre envejecido y marcado por años de paranoia, le reveló la verdad. Los títeres. No somos libres, dijo Markov con voz temblorosa. Creemos que somos dueños de nuestras acciones, pero todo está controlado. Los títeres han estado aquí desde antes de la historia registrada, manipulando a la humanidad, moldeando la realidad a su antojo. Ellos deciden lo que vemos, lo que sentimos. Todo lo que creemos real es su creación. Markov le habló sobre el proyecto Orfeo y cómo había descubierto accidentalmente las señales de estos seres mientras experimentaba con partículas cuánticas. Los títeres existían en dimensiones más allá de la nuestra, manipulando la realidad a través de sutilezas que ningún ser humano podría detectar fácilmente. Ellos son los titiriteros, continuó. No necesitas ver sus cuerdas para saber que existen, controlan nuestra percepción, nos mantienen ocupados con distracciones mientras ajustan nuestra realidad. Nadie puede escapar de su influencia, excepto por un breve instante. En ese momento Markov le entregó a Alexander un artefacto que había desarrollado durante su trabajo en el proyecto. Un pequeño dispositivo que, al activarse, revelaba la verdadera forma de la realidad. Con el artefacto en sus manos, Alexander regresó a su apartamento. La duda lo invadía, pero la curiosidad era demasiado fuerte. Aquella noche, cuando las calles de San Petersburgo estaban desiertas, activó el dispositivo. En un segundo, su mundo cambió para siempre. Al principio, no fue más que una leve distorsión, como si el aire a su alrededor temblara. Pero luego lo vio. Sombras que antes no estaban allí se hicieron visibles. Eran formas humanoides, flotando, moviéndose entre las paredes y techos, observándolo desde ángulos imposibles. Los títeres se desplazaban sin ser vistos, manipulando pequeños detalles en su entorno, como si ajustaran los engranajes de una maquinaria cósmica que solo ellos podían comprender. Alexander comprendió en ese momento que lo que había estado experimentando no era paranoia, era real. Los títeres eran los verdaderos maestros de la realidad, y la humanidad era simplemente un rebaño bajo su control. Estos seres no solo influían en los eventos cotidianos, sino también en las grandes decisiones del mundo. Guerras, revoluciones, catástrofes, todo estaba orquestado por ellos. De repente, sintió una presencia. Las figuras que antes lo ignoraban, ahora lo observaban directamente. Una sensación de miedo profundo invadió a Alexander. Sabía que ahora lo habían visto. Él había roto el pacto no escrito de ignorancia y se había vuelto una amenaza para su control. Después de su experiencia, Alexander supo que su vida ya no sería la misma. Los títeres, a pesar de ser invisibles para la mayoría de la gente, estaban alertados de su descubrimiento. Todo lo que sucedió a partir de ese momento pareció confirmar sus temores. Su correo fue hackeado, lo siguieron extrañas figuras en las calles y una sensación constante de ser vigilado lo envolvía día y noche. A pesar del peligro,
Alexander continuó en contacto con Markov. El anciano le reveló que había un lugar en la Tierra donde la influencia de los títeres era débil. Las montañas de los Urales, específicamente un sitio cerca del famoso paso de Diatlov, donde años atrás ocurrió un misterioso incidente que hasta hoy sigue sin explicación oficial. Markov creía que en esa región existía un punto de convergencia interdimensional conocido como La Fuente, un lugar donde la realidad se descomponía y los títeres no podían mantener su control. Si Alexander llegaba hasta allí, podría desvelar la verdadera naturaleza del universo y tal vez encontrar una forma de liberar a la humanidad de sus amos invisibles. La travesía hacia los Urales fue peligrosa. Desde el momento en que Alexander decidió ir a la fuente, los títeres intensificaron su presión sobre él. Constantemente intentaron alterar su percepción, haciéndolo dudar de sí mismo, de la realidad que lo rodeaba. Las personas cercanas a él comenzaron a comportarse de manera extraña, como si fueran manipuladas para disuadirlo de su objetivo. Alexander sabía que no podía confiar en nadie. Tras días de viaje por las desoladas montañas, Alexander finalmente llegó a la fuente. La atmósfera allí era diferente. El aire parecía vibrar y el paisaje mismo fluctuaba entre formas familiares y distorsiones que desafiaban la lógica. El lugar estaba impregnado de una energía indescriptible, como si el tejido de la realidad se estuviera deshaciendo. Alexander activó el visor una última vez y caminó hacia el centro del fenómeno. Lo que vio fue sobrecogedor. La realidad no era más que un frágil manto, una proyección controlada por los títeres, y la fuente era el único lugar donde ese manto se debilitaba lo suficiente como para mostrar lo que había más allá. En ese punto de convergencia, Alexander presenció algo que su mente no podía comprender por completo: el núcleo de la ilusión. Una esfera de energía infinita que los títeres habían creado para mantener el control sobre la percepción humana. A su alrededor, las formas de los títeres se movían en una danza oscura, reparando grietas en el manto de la realidad, ajustando cada detalle para evitar que las mentes humanas cuestionaran lo que veían. En un acto de desesperación, Alexander se acercó a la esfera y la tocó. El contacto de Alexander con la fuente fue una experiencia que escapaba a toda lógica humana. La esfera de energía que había tocado no era solo una anomalía en la realidad controlada por los títeres, sino una entidad consciente. No era una simple estructura energética, sino un ser de pura sabiduría y poder que existía fuera del alcance de los títeres. En un instante, Alexander sintió su mente ser absorbida por la entidad, pero en lugar de desintegrarse, su conciencia se expandió. Fue arrastrado a un vasto espacio entre dimensiones, donde el tiempo y el espacio ya no seguían las reglas conocidas. Allí, en medio de la vastedad, Alexander se encontró frente a una presencia indescriptible: la fuente. La fuente no tenía forma física, pero su esencia irradiaba una calma infinita y un conocimiento inabarcable. Era la encarnación de todo lo que estaba fuera del control de los títeres. Una voz, que no era una voz, resonó en la mente de Alexander, comunicándose directamente con él. «Has llegado lejos, Alexander Krasnikov. Has visto más allá del velo, pero aún no entiendes toda la verdad». Alexander, desbordado por la inmensidad de lo que percibía, solo pudo balbucear una pregunta que lo consumía. ¿Qué son los títeres? ¿Por qué nos controlan? La fuente proyectó una imagen en la mente de Alexander. Los títeres eran antiguos, tan antiguos como el propio universo. No eran seres malvados por naturaleza, pero en su búsqueda de orden y estabilidad, habían creado esta realidad controlada, un vasto experimento para asegurar que la conciencia colectiva de los seres humanos no se desbordara hacia el caos.
Los humanos, en su estado natural, poseían una capacidad infinita de alterar la realidad con sus pensamientos, pero esa libertad también significaba descontrol, destrucción. Los títeres temen el caos que la humanidad puede desatar si no es controlada. Pero no es el único camino, prosiguió la fuente. La verdadera libertad no es ni el dominio total ni el caos absoluto. Existen otras formas de vivir fuera de esta ilusión. Yo soy una de esas formas. Alexander comprendió entonces que los títeres no eran los dueños absolutos de la realidad, sino los guardianes de un frágil equilibrio. Sin embargo, ese equilibrio se había vuelto opresivo, una prisión disfrazada de estabilidad. La fuente, por su parte, no estaba interesada en controlar ni dominar. Su propósito era despertar a aquellos capaces de trascender la ilusión y mostrarles cómo liberarse de los hilos invisibles. Existen muchos mundos, muchas realidades más allá de esta, dijo la fuente. Los títeres te han hecho creer que no hay escapatoria, pero eso es otra ilusión. Yo puedo mostrarte cómo salir, cómo liberarte del ciclo de control. Sin embargo, debes comprender que la verdadera libertad requiere responsabilidad. Cuando despiertes, el poder de la creación estará en tus manos, pero también la responsabilidad de no caer en el caos. Alexander sintió que algo dentro de él cambiaba, un nuevo entendimiento que resonaba con la verdad de lo que estaba aprendiendo. El mundo no era un lugar cerrado, y la realidad, tal como la conocía, era solo una pequeña porción de un vasto multiverso. La fuente le mostró visiones de mundos paralelos, donde los humanos vivían libres de la influencia de los títeres, donde la realidad era fluida y maleable, pero donde cada individuo asumía la responsabilidad de sus acciones. No tienes que luchar contra los títeres, continuó la fuente. Ellos seguirán haciendo su trabajo, manteniendo a aquellos que no están listos para despertar bajo su dominio. Pero tú, Alexander, y aquellos que elijas, pueden cruzar el umbral y vivir en una realidad que no está limitada por sus cuerdas. No necesitas destruir la ilusión, sino aprender a caminar entre ambas realidades sin estar bajo el control de ninguna. Con este nuevo conocimiento, Alexander despertó. Ya no era el mismo hombre que había emprendido el viaje hacia la fuente. Ahora veía el mundo de una manera completamente diferente. La ilusión que los títeres habían tejido seguía allí, pero él ya no estaba atrapado por ella. Podía ver los hilos, pero no estaba atado a ellos. Regresó a San Petersburgo con un propósito renovado. La fuente le había dado la capacidad de ver la realidad tal como era, y más importante aún, cómo manipularla para trascender el control de los títeres sin caer en el caos. Sabía que no podía despertar a toda la humanidad de golpe, pero entendía que había una opción más allá de la esclavitud mental o la destrucción total, una evolución consciente. Alexander comenzó a reunir a un pequeño grupo de personas, aquellos que habían comenzado a ver las fisuras en la realidad como él lo había hecho en su momento. Sin prometerles un mundo sin problemas ni la eliminación total de los títeres, les enseñó a ser conscientes de la ilusión y a usar su poder creativo de manera equilibrada. Este grupo, que operaba en la sombra, comenzó a liberarse del control de los títeres, no a través de una guerra frontal, sino a través del conocimiento profundo de cómo funcionaba la realidad y cómo podían moverse más allá de sus límites. Los títeres, aunque conscientes de lo que estaba ocurriendo, no podían detenerlo. La fuente no les pertenecía y su poder era limitado en ese espacio interdimensional. Había algunos humanos que estaban destinados a trascender, y los títeres sabían que no podían controlarlo todo. Con el tiempo, Alexander y su grupo aprendieron a navegar entre las realidades.
comprendieron que el verdadero poder no residía en la confrontación directa con los títeres, sino en la trascendencia personal. Aprendieron a caminar entre las realidades, existiendo en ambas dimensiones. El mundo ilusorio de los títeres y el vasto multiverso donde la creación y la destrucción eran opciones conscientes. Alexander entendió que no podía salvar a todos, pero aquellos que despertaran encontrarían su propio camino hacia la fuente. El viaje hacia la libertad no era una lucha entre el bien y el mal, sino un viaje interior hacia la responsabilidad y la creación consciente. Los títeres seguían allí, manejando los hilos de aquellos que aún no estaban listos para ver. Pero Alexander y los suyos ya no eran marionetas. Habían aprendido la lección más importante de todas. La verdadera libertad no era escapar de la ilusión, sino aprender a crear una nueva realidad. Y así, bajo el manto de la noche, mientras la humanidad dormía aún en su jaula invisible, Alexander caminaba entre dos mundos, sabiendo que el poder de la creación y la destrucción estaba ahora en sus manos. Los hilos ya no lo sujetaban. La humanidad sigue su curso, atrapada entre el velo de la ilusión y la posibilidad de despertar. La fuente aún espera a aquellos que buscan algo más allá del control de los títeres, dispuesta a enseñarles cómo crear una nueva realidad. Pero el viaje hacia la libertad es personal, y no todos están preparados para asumir la responsabilidad que conlleva. El camino hacia la verdadera libertad no es fácil, pero está ahí, esperando a los valientes que se atrevan a caminarlo.